Hola yogis, me llamo Julia Zatta y estoy aquí hoy con una nueva píldora de anatomía. Hoy vamos a hablar de el dolor de hombro en yoga y posibles causas y soluciones. Entonces, antes de empezar, os recuerdo que el día 6 de abril abren inscripciones a mi curso online Yoga y Lesiones. Es un curso que diseñé para profesores de yoga que quieren aprender cómo acompañar a sus alumnos de yoga con lesiones. Para más información sobre yoga y lesiones podéis ir al enlace en mi perfil si me estáis viendo en Instagram, y si me estáis viendo en YouTube podéis ir aquí abajo para ver los detalles del curso, incluido la temática, los precios y cuánto dura. Entonces, el dolor de hombro en yoga. A mí me gusta pensar en el dolor de hombro que aparece en la práctica del yoga en dos categorías. Me gusta dividir ese dolor en dos categorías. La categoría que es por causas mecánicas, es decir, que se debe a un movimiento repetitivo, probablemente que estamos realizando dentro de la práctica del yoga, o un dolor que tiene causas ajenas a la práctica, que no tiene causas mecánicas, no se debe a movimientos físicos repetitivos, sino que tiene otros factores como causalidad. Entonces, creo que eso es importante a tener en cuenta cuando acompañamos a alumnos de yoga que tienen dolor de hombro, para saber hasta dónde le podemos ayudar y en qué situaciones tenemos que llamar a los refuerzos. Os explico. Entonces, el dolor por causas mecánicas es un dolor que se debe a una incorrecta mecánica del cuerpo cuando estamos realizando movimientos repetitivos. En yoga, estos movimientos repetitivos suelen ser los vinyasas, que realizamos a menudo en una práctica dinámica. Entonces, sobre todo la transición entre la plancha y chaturanga suele dar molestias de hombro, y la manera de averiguar si el dolor de hombro es por causas mecánicas es descansar. Si descansamos de la práctica y el dolor mejora, es decir, empieza a desaparecer, y vuelve cuando volvemos a realizar la práctica del yoga, pues esto nos indica que la causa del dolor es la manera en la que estamos realizando la práctica del yoga, y que quizás haya que pulir un poco la ejecución de las posturas, ver qué movimientos estamos haciendo de manera que nos provoca dolor, para que esto deje de ser un problema. Cuando el dolor no mejora con el descanso, entonces es posible que las causas sean otras. Es decir, si yo me despierto con dolor después de haber descansado toda la noche, quizás el dolor no sea provocado por un movimiento repetitivo. Si el dolor va y viene y me cuesta encontrar un momento en el que empezó, o un factor desencadenante, si me cuesta relacionarlo con un movimiento en concreto, quizás la causa del dolor no sea la práctica del yoga. Entonces ahí habría que investigar un poco más a fondo para determinar las causas, y de ahí decidir cómo queremos practicar y ajustar la práctica del yoga y cómo queremos enfocar nuestra práctica, ¿no? Entonces, hay muchas causas posibles de dolor de hombro que no vienen de la práctica. Podrían ser patologías o lesiones como hernias en la región cervical, podría deberse a una calcificación del tendón del bíceps. ¿Qué más? Podría también ser un dolor referido por parte del hígado, que es algo bastante común en las mujeres, sobre todo en la edad de menopausia. El hígado se sobrecarga por procesar tantas hormonas, y entonces esto suele causar un dolor referido al hombro derecho, ¿vale? Entonces os digo esto para que tengáis unas ideas de posibles causas y que veáis que solo con los síntomas no podemos realmente determinar
qué es lo que provoca el dolor, cuando podemos determinar que el dolor no viene causado por cómo estamos practicando. Y ahí es cuando tenemos que llamar a los refuerzos. Con esto quiero decir que es interesante ir a visitarse con un médico o con un fisioterapeuta o con un acupuntor o un osteópata, según cómo queremos llevar nuestro camino de sanación. ¿Vale? Entonces, espero que esta píldora os haya resultado útil. He visto ya en Instagram que me habéis dejado varios comentarios al respecto del dolor de hombro y os invito a un Insta Live este jueves a las 8 de la tarde en el que vamos a hurgar más a fondo, contestar a vuestras dudas y hablar de dolor de hombro en yoga y qué podemos hacer. Por último, os recuerdo que en Yoga y Lesiones obviamente abordamos este tema, hablamos de las causas que suelen llevar a un dolor de hombro dentro de la práctica del yoga y cómo podemos modificar nuestra práctica para que este dolor deje de molestarnos. Las inscripciones abren el 6 de abril. Os recomiendo inscribiros a mi newsletter para manteneros al tanto y recibir mis píldoras cada semana junto con mis novedades y recursos, etc. Muchas gracias por vuestro tiempo y os espero este jueves a las 8 de la tarde en mi perfil de Instagram.